Hola, ¿qué tal? Espero estén muy bien. Vamos a continuar con la materia. Ahora nos toca el tema de coordenadas polares. Ustedes conocen las coordenadas rectangulares, ¿verdad? Si yo les digo, dibujen el punto 2,1, pues buscan 2 en el X, uno en el y cruzan y hallan el punto de coordenadas 2,1. ¿Ok? Ahora vamos a ver un sistema de coordenadas diferente. En este sistema, en el plano, ocupamos un punto y un fallo. Ese punto se va a llamar polo, lo vamos a denotar con O, y el fallo lo vamos a llamar eje polar. ¿Ok? Entonces, todo punto queda determinado por el ángulo que forman con el eje polar y la distancia que tiene el polo. Entonces, esos dos numeritos, el F y el cita me definen un punto P. Si el F fuera negativo, ¿sí? Igual yo hago un ángulo cita, ¿sí? De medida cita, ¿sí? Y donde debería poner el punto, ¿verdad? De manera que la distancia o mía F lo pongo al lado opuesto, es decir, el punto simétrico con respecto al polo. Veamos algunos ejemplos para entender bien esta notación. Ok, el primero, vean ese punto. Ese punto A ya no tiene coordenadas rectangulares, tiene coordenadas polares. Quiere decir que el F es 1 y el zeta es 855 grados. Ese 1 que me indica que la distancia del polo al punto A es 1. Y además el ángulo, vamos a ver el ángulo 855. Es un ángulo positivo. Si el ángulo es positivo, al igual que en trigonometría, recuerden que el ángulo es la unión de dos vallos. Decimos que hay un vallo inicial y el vallo final hace un recorrido contrario a las manecillas del reloj, simplemente porque el ángulo es positivo. Entonces va contra las manecillas del reloj. Recuerden que una vuelta completa es 360, ¿cierto? Entonces, 855 da para dos vueltas completas. Dos vueltas completas serían 360 más 360 da 720, ¿verdad? Quiere decir que todavía nos quedaría 135 grados por recorrer después de dos vueltas. Como es 135, no llega a 180, que sería abarcar los dos primeros cuadrantes. Pero entonces va a quedar en el segundo cuadrante porque 135 es mayor a 90 grados, ¿verdad? Entonces veamos el dibujo. Entonces aquí está el eje polar, hago una vuelta, 360, otra vuelta, otros 360, hasta aquí llevo 720 y hago 135 grados más. Si lo tuviéramos que hacer a mano, pues con un transportador lo hacemos. Una vez que marco en el transportador hasta donde llega 135, que hagan que es menos de 180, ¿sí? Lo que dijimos. Trazo un rayo del polo a ese punto terminal. Y finalmente en ese rayo busco una medida con una regla desde O hasta A de una unidad. O sea, me ubico la regla en O y trazo una unidad y obtengo el punto A. Ese es el punto A del plano que andaba buscando. Ojo que ese 1 es positivo. Recuerden que si aquí fuera -1, quiere, quiere decir que la A más bien va a quedar simétrico con respecto al polo a este punto. Quiere decir que va a quedar como por aquí.
¿Ok? Bueno, veamos otro ejemplo. Ese también es un punto en coordenadas polares. Sin embargo, su ángulo está en Baianes. Entonces, de una vez es importante repasar todo lo que conocen de trigonometría, ¿verdad? Ángulo en grados, ángulo en Baianes, cómo pasar de un lado a otro, identidades básicas, ¿verdad? Son muy importantes, ¿verdad? Donde el seno es positivo, donde el coseno es negativo, donde la tangente es positiva, todas las cosas de trigonometría las vamos a ocupar aquí. Entonces, lo primero que vemos es que el ángulo es negativo. Entonces, como el ángulo es negativo, va este, eh, en contra, a favor de las manecillas del reloj. ¿Ok? Entonces, olvidándonos del signo, vean que es 9 cuartos de pi. Eso es 2 pi más un cuarto. 2 pi es 360. Es una vuelta completa y un cuarto de pi más. Quiere decir que posiblemente ese ángulo esté ubicado en el cuarto cuadrante, de hecho. ¿Ok? Ahora, el problema es que el F es negativo, entonces, más bien, ese punto, en lugar de quedar en el cuarto cuadrante, va a quedar en el segundo, ¿verdad? Recuerden que con respecto al polo, las simetrías del cuarto cuadrante se ven en el segundo cuadrante. ¿Ok? Ahí está. Entonces damos una vuelta a favor de las manecillas del reloj. Un cuarto de pi más, ¿cierto? El punto debió quedar aquí si fuera 3, pero como es menos 3, lo reflejo al otro lado. Y ese es el punto B. Bueno, entonces así graficamos puntos en coordenadas polares. ¿Ok? También ocupamos ver cómo convertir coordenadas rectangulares a coordenadas polares y viceversa, ¿sí? Entonces, ahí están las ecuaciones. Estas ecuaciones en general salen de trigonometría fácilmente. Uno puede ver que si aquí está el punto P, pues A o mi el valor absoluto en X y AP mide el valor absoluto en Y. Serían X y Y si el punto estuviera en el primer cuadrante, pero en valor absoluto porque puede ser que X o Y sean negativas. Y F es la distancia de O a P. Entonces fácilmente aquí sale una identidad pitagórica que X al cuadrado más Y al cuadrado es igual a F al cuadrado. Entonces, en resumen, digamos, si el ángulo estuviera independientemente en qué cuadrante esté, estas ecuaciones van a servir. Entonces, si yo quiero hallar las coordenadas rectangulares y tengo de visita, uso las primeras dos ecuaciones. Esas las tienen que saber bien. F cos de zeta es igual a X y F sen de zeta es igual a Y. Si al revés tengo X y Y quiero las coordenadas polares, uso las dos ecuaciones de abajo. Esta para hallar M y la otra que es tangente de cita y entre X. Veamos algunos ejemplos. Ok, dice, halle las coordenadas rectangulares de punto P cuyas coordenadas polares son menos 2,330 grados. Entonces, vean que ya conozco el F y ya conozco el zeta. ¿Ok? Quiere decir que lo que tengo que hallar es X y Y, las coordenadas rectangulares, y me dan el F y el zeta. Uso las ecuaciones, X es igual a F cos de zeta, F es menos 2, coseno de 330 grados, ¿verdad? Ahí tienen que tener cuidado de cómo sacan el coseno de 330 grados. Recuerden que para sacar la identidad trigonométrica de un ángulo, uno lo que hacía es hallar
el ángulo de referencia, que este ángulo está en el cuarto cuadrante, el ángulo de referencia es lo que le falta para llegar a dar la vuelta completa, es 30 grados, y queda positivo porque el coseno en el cuarto cuadrante es positivo, ¿cierto? Ok, entonces queda cos de 30, es un ángulo especial, por favor revisen triángulos especiales, tienen que saber bien el coseno, el seno y la tangente de 30, 60 y 45, ¿verdad? Aparte del coseno y el seno de los ángulos cuadrantales de 0 grados, de 90 grados, de 180 grados y de 270 grados. ¿De acuerdo? Bueno, entonces ahí hicimos el cálculo y nota que x es menos raíz de 3 y y es 1. Entonces, en coordenadas rectangulares, que fue todo lo anterior que vimos al inicio del curso, las coordenadas del punto P serían menos raíz de 3,1. Y en coordenadas polares, menos 2,330 grados. ¿Ok? Ahora vean este, me dice, mencione dos representaciones polares distintas para el punto en coordenadas rectangulares S. O sea, ahora me está dando X y me piden averiguar R y Z. Entonces, usamos las segundas ecuaciones, ¿verdad? Vamos a suponer que el F es positivo, ¿verdad? Entonces, el F es raíz de x al cuadrado, 2 al cuadrado, más raíz de 12 al cuadrado, más y al cuadrado. Eso me da raíz de 16, que es 4. Y la tangente de zeta era y, que es raíz de 12, entre x. ¿Ok? Esa raíz sale un 2, queda 2 raíz de 3 sobre 12, cancela un 2 y queda raíz de 3. Ahora, ¿cómo procedemos con estos datos allá de el cita? Vean que ya el EVE lo fijé como 4. Recuerden que el EVE puede ser positivo o negativo. Lo estoy tomando como positivo. ¿Cómo hacemos para hallar cita? Bueno, aquí es importantísimo la tangente. La tangente nos dio positiva. Entonces, otro tip de que hay que recordar en trigonometría, los signos. Recuerden esa frase, todos sentimos tantas cosas. Todos en el primer cuadrante son positivos, el seno, el coseno y la tangente. Sentimos en el segundo cuadrante, solo el seno es positivo. Tantas en el tercer cuadrante, solo la tangente es positiva. Cosas en el cuarto cuadrante, solo el coseno es positivo. Entonces, en este caso, la tangente me dio raíz de 3, es positiva. Quiere decir que ese ángulo o está en el primero, donde todas son positivas, o en el tercero, donde la tangente es positiva. ¿Dónde está? Y ahí tenemos el punto de coordenadas rectangulares. Vean que la X es positiva y la Y también. Este punto está en el primer cuadrante. Entonces el ángulo cita está en el primer cuadrante. Quiere decir que es un ángulo agudo. Y si la tangente de cita es raíz de 3, entonces el ángulo es 60. ¿Por qué? Bueno, ya les dije que para los ángulos 30, 60 y 45 tienen que saber cuánto es el seno, el coseno y la tangente. Entonces ya tenemos el ángulo. Quiere decir que el punto en coordenadas polares sería F, que es 4,60 grados. Pero me piden representaciones diferentes. Bueno, ahí ustedes podrían, ¿verdad? Dar media vuelta, sumar 180 grados a 60 y poner el F negativo. O sea, sería menos 4, y 60 más 180 es 240 grados. O podrían dar vueltas completas. Está 4,60 y a 60 le suman una vuelta, 360. Eso haría 420 grados.
4,420 grados. Es otra forma de representarlo. Vean que hay infinitas maneras de representar un punto en coordenadas polares. ¿Ok? Bueno, para graficar en GeoGebra estos puntos, simplemente ponen punto y coma. O sea, si ustedes escriben 2,3, GeoGebra entiende que es un punto en coordenadas rectangulares. Y si ustedes escriben 4, punto y coma, 60 grados, lo va a escribir, entiende que es un punto en coordenadas polares. Ahora, si ustedes me dicen 4,3, es el 4,3 en coordenadas rectangulares. 4 punto y coma 3 está en coordenadas polares y como no le pusieron grados al 3, ese 3 lo interpreta en Baianes. ¿De acuerdo? Que en Baianes pi es media vuelta. Entonces, 3 sería un poquito menos de media vuelta. Bueno, ¿ok? Veamos otro ejemplo, que es hallar ecuaciones en coordenadas polares y rectangulares. Esta me dan una ecuación rectangular. Si ustedes la ven, es una elipse. Y me piden hallar la ecuación polar del lugar geométrico determinado por esa ecuación. ¿Qué hacemos? Bueno, es muy simple. Cambiamos la x por f cos de zeta, la y por f sin de zeta y operamos. Ahí vemos que un f al cuadrado sale a factor común. Aquí hay que usar la identidad de que coseno al cuadrado más seno al cuadrado es 1, entonces 4 seno al cuadrado lo puedo dividir en 3 veces seno al cuadrado más una vez seno al cuadrado. Ese 3 veces seno al cuadrado con 3 coseno al cuadrado sale 3 a factor común y queda 3 por coseno al cuadrado más seno al cuadrado que es 1 y el seno al cuadrado que dejé aparte. Paso a ir y finalmente obtengo la ecuación en coordenadas polares de la elipse que me dieron. Por favor, revisen los ejemplos que vienen en los apuntes y los ejercicios. Continuando, nos interesan las intersecciones con el polo, con el eje polar y con el eje a 90 grados. ¿Qué es el eje a 90 grados? Es como el eje Y, el perpendicular al eje polar, ¿verdad? La idea es que el eje polar coincida con el eje X positivo y el eje a 90 grados con el eje Y negativo. Entonces, ¿cómo hallamos intersecciones? Bueno, ahí viene la teoría explicada. Yo lo voy a explicar en un ejemplo. Primero, quiero ver si pasa por el polo, por el origen, digamos, del sistema XY. ¿Cómo sé si pasa por el polo? Bueno, los puntos del polo, siempre la coordenada F en coordenadas polares es 0, porque la distancia del polo a ese punto es 0, si es el mismo polo. Bueno, entonces, ¿qué voy a hacer para saber si intercerca el polo? Sustituir f igual 0 en la ecuación. Si encuentro un cita que cumpla eso, ¿sí? Entonces, ya puedo decir que pasa por el polo la curva. Entonces, cambiando f por 0 queda 0 al cuadrado. Entonces queda que 9 cos de 2 es igual a 0. De donde queda que coseno de 2 es igual a 0. Y sabemos coseno del ángulo cuadrantal de 90, también de 270, pero con uno basta. De 90 a 0, quiere decir que cita es 45. Encontré un cita de manera que se cumpliera que esto diera 0, por lo tanto pasa por el polo. La curva que me pidieron allá en las intersecciones interseca el polo, ¿ok? Bueno, ahora, ¿cómo hacemos? Ahí vemos la curva para saber si interseca el eje polar. Bueno, resulta que si interseca el eje polar debe haber un F para los citas de la forma n por pi. ¿Por qué? Porque el eje polar es cuando cita 0 o media vuelta, ¿verdad?
se considera el eje polar la parte, digamos, todo el eje X, el eje polar, aunque sea un fallo, lo consideramos como toda la recta que contiene ese fallo. Entonces, si n es 1, esta es media vuelta, si n es 2, dos medias vueltas y vuelvo al eje polar positivo y ahí sigo, ¿verdad? Entonces, si encuentro un valor de f para θ igual a nπ, para algún n, entonces interseca al eje polar. Entonces, ¿qué hago? Simplemente cambio θ por nπ. Y al cambiar θ por nπ en la ecuación, aquí me queda n por 2π. ¿Ok? Que el coseno de n veces 2π es un punto que queda en el eje X, es un ángulo que si lo dibuja, como es un factor de 2π, 2π es una vuelta completa. Quiere decir que queda en el eje X positivo y el coseno ahí es 0, perdón, 1. Coseno de nπ o coseno de 0, coseno de 2π, de 4π, etcétera, es 1. Entonces queda que f al cuadrado es 9 por 1, queda que f al cuadrado es 9 y entonces queda que f es más menos 3, ¿ok? Entonces puede ser 3 o menos 3 y el ángulo es nπ, que todos van a ser similares a 0 grados o a 180 grados. Lo que pasa es que si yo pongo 3 y menos 3 con 0 grados y luego pongo 3 y menos 3 con 180 grados, ustedes se pueden dar cuenta que son los mismos puntos. ¿Ok? Bueno, para saber si me intersecciones con el eje a 90 grados, ¿qué vamos a hacer? Vamos a cambiar a θ por nπ medios. Pi medios es 90 grados. Es un factor de pi medios, pero donde el n es impar. Puede ser pi medios, que es 90 grados, 3 veces pi medios, que es 270, es abajo en el eje y negativo, y así seguimos. Entonces lo cambio y veo a ver si hay un f, ¿ok? Entonces, en este caso, ¿sí? Vamos a tener que el coseno, déjenme ver aquí, siento que hay, vamos a ver, vean que el ángulo es n por pi medios. Ok, entonces como el ángulo es n por pi medios, al cambiarlo aquí, me queda n por pi, ¿sí? Y eso son medias vueltas, ¿sí? Pero como el n es impar, esto sería pi, 3π, 5π, y en todas esas quedan en son ángulos cuadrantales que quedan, el punto terminal queda en el eje y negativo, y el coseno ahí es menos 1, por eso va a menos 9. Y vean que f al cuadrado no puede ser un número negativo, no puede ser menos 9, por lo tanto no toca al eje a 90 grados. ¿Ok? Entonces, en resumen, con el polo, cambio θ por 0 y veo a ver si hay un f. Con el eje polar, θ por nπ y veo a ver si hay un f. Y con el eje a 90 grados, θ por nπ medios y veo a ver si hay un f. Ok. Lo otro que nos interesa para poder llegar a graficar una curva en coordenadas polares son las simetrías. Resulta que uno puede llegar a esta identidad. Todo punto f, z se puede escribir de esto y es el mismo punto en coordenadas polares, ¿verdad? Puede ser que el f sea positivo o negativo y le sumo medias vueltas al ángulo. ¿Ok? Esta identidad hace que en vez de las ecuaciones sean un poco diferentes, pero representen lo mismo. Esa problemática tenemos debido a la falta de unicidad a la hora de representar puntos. Entonces, si yo tengo la ecuación en coordenadas polares, f igual a una función de θ, vean que el f lo puedo cambiar por menos 1 la n por f y el θ lo puedo cambiar por θ más nπ, ¿ok? Con n en n.
Si esto puede hacer caso si en es par o impar, dependiendo de la ecuación, pero si esto me genera diferentes ecuaciones con respecto a f igual a f de zeta, todas esas van a ser equivalentes a esta. Bueno, entonces, para las simetrías, ahí tenemos lo que hay que hacer. Dice que hay que hacer una sustitución. Si la ecuación polar no se altera o se transforma en un equivalente, pues entonces vamos a tener la simetría. Entonces, ¿cuándo hay simetría con el eje polar? Recuerden que ya habíamos visto simetría con el eje Y y con el eje X en coordenadas rectangulares. Ahora lo vemos en coordenadas polares. Entonces, con el eje polar, ustedes cambian cita por menos cita. Si la curva se mantiene o va a una equivalente, hay simetría con el eje polar. Si no, hay una segunda opción que es cita por pi menos cita y f por menos f. O sea, si la opción A funciona, listo, ya es simétrica con respecto al eje polar. Si no sirve, pues prueban la opción B. Si fracasa, pues definitivamente no hay simetría con el eje polar. Aquí viene un caso, el caso con el eje 90. Vean que si P es simétrico a Q, P tiene coordenadas f, cita con respecto al eje 90. Recuerden que ser simétrico respecto a una recta es que esa recta pasa por el punto medio. Pero si eso pasara, ¿verdad? Este ángulo de aquí es igual a este ángulo de aquí y por lo tanto lo que falta para dar media vuelta es cita. Quiere decir que el punto Q tiene ángulo pi, que es media vuelta, quitándole cita. ¿Sí? Por eso, aquí dice que si se sustituye cita por pi menos cita y la ecuación se mantiene, significa que el punto Q está en la curva, o sea que hay simetría con respecto al eje de 90. Bueno, y así uno podría analizarlas, ¿verdad? O aprenderse la tablita. ¿Ok? Bueno, vamos a ver un ejemplo. Vean ahí, me dicen determine las simetrías de esa curva. F al cuadrado igual a 9 coseno de 2 zeta. Entonces, ¿qué voy a hacer? Primero ya las ecuaciones equivalentes. Recuerden que el F lo cambio por menos 1 la n por F y el zeta por cita más NP. Entonces, donde es cita, como aquí hay un 2, pongo un paréntesis y lo cambio por cita más NP. Y aquí el F que está al cuadrado lo cambio por menos 1 la N por F. Eleva al cuadrado de un producto se eleva a cada uno. Recuerden que menos 1 elevado a la par da 1, entonces no lo pongo. Por el otro lado distribuyo el 2, queda 2 cita más, y vean que aquí queda 2n cita, que es n por, perdón, 2n pi, que es n por 2 pi. 2 pi es el periodo del coseno. El coseno tiene periodo 2 pi, el seno también y la tangente tiene periodo pi. Eso significa que esto lo puedo quitar. Eso es repetitivo. Son n vueltas completas. Entonces, esto es lo mismo que coseno de 2 cita. ¿Ok? Bueno, entonces, al final me quedó la misma ecuación. Quiere decir que no hay ecuaciones equivalentes, solo ella. Entonces, ahora sí, vamos a ver las simetrías de esa curva. ¿Ok? Con el eje polar, cambio cita por menos cita y otro tic. Tienen que saber qué funciones son pares y qué funciones son impares. Se los digo aquí, el coseno se dice que es una función par, las funciones pares se comen los menos. Las impares, que son el seno y la tangente, los sacan afuera. Este es un coseno, se come el menos y vuelve a la ecuación original. Entonces, quiere decir que como me dio la ecuación original, que vean que no hay otras ecuaciones equivalentes a ella, al cambiar cita por menos cita, hay simetría respecto al eje polar. ¿Ok? Bueno, simetría
con respecto al eje de 90. Una de las opciones es cambiar cita por menos cita, que ya vimos que se comen menos, va a quedar igual a este lado, y f por menos f, pero menos f al cuadrado queda lo mismo que f al cuadrado. Quiere decir que va a quedar otra vez la original y va a ser simétrica con respecto al eje de 90 grados. Luego, si cambio f por menos f, pues como está el cuadrado va a quedar la misma, entonces hay simetría con respecto al polo. Tiene todas las simetrías esa curva. Y bueno, lo otro es la extensión. ¿Qué es eso de la extensión? Es un poco estudiar a dónde va a variar el f y el zeta, tomando en cuenta que sobre todo que los cosenos, los senos están entre -1 y 1. Entonces, vean que aquí hay un coseno de algo, eso está entre -1 y 1, está multiplicado por 9. Si multiplico por 9, aquí queda que f al cuadrado está entre -9 a 9, pero no puede ser negativo, está entre 0 y 9. Saco raíz, la raíz de f al cuadrado es valor absoluto de f. Entonces el valor absoluto de f está entre 0 y 3, por lo tanto f puede estar entre -3 y 3. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, esto quiere decir, o sobre todo esto, es que la curva se va, que si ustedes se paran en el polo y ahí hacen un círculo de radio 3, la curva no va a salir de ahí. Eso es que la curva se va. Lo otro, esta curva tenía todas las simetrías. Quiere decir que basta dibujarla en el primer cuadrante, ¿verdad? Por un lado. Además, otra restricción que analizo es que es f al cuadrado. Quiere decir que el coseno tiene que ser no puede ser negativo, tiene que ser positivo. Si el coseno es negativo, no hay curva, ¿sí? Cuando un coseno era negativo, signos, todos sentimos tantas cosas. El coseno es negativo es como, el coseno es como el eje X, o sea, se comporta igual con el eje X. El eje X es negativo en el segundo y en el tercer cuadrante, de 90 a 70 grados. Si bien entre vos, ¿verdad? Y va a estar el ángulo que es 2 cita, quiere decir que cita está entre 45 y 135. Para estos valores de cita no hay curva. Entonces, dijimos que por las simetrías había que dibujarlo de 0 a 90, pero de 45 a 90 no hay curva, entonces nada más dibujo de 0 a 45. Esa es la extensión que me ayuda un poco a limitar dónde tengo que dibujar, dónde no va a haber curva. ¿Ok? Es un estudio que me permite hacer más fácil o obtener más fácil la gráfica de la función. Bueno, en general, entonces, ¿cómo vamos a trazar una curva a mano en coordenadas polares? Bueno, hay que hallar las intersecciones con el eje polar, con el eje 90 y con el polo. Ahí falta con el polo. En realidad no se pone porque el polo es parte del eje polar y el eje 90, pero se analiza por aparte, ¿verdad? Ok. Determinar simetrías, ya vimos. Estudiar la extensión de la curva y con la extensión calcular algunas coordenadas y trazar la curva. Entonces, el ejemplo que hemos venido desarrollando, teníamos esas intersecciones, teníamos que la curva tenía todas las simetrías, en la extensión teníamos que f varía en -3 a 3 y para dibujarla por las simetrías basta tomar cita de 0 a 45 y finalmente el cuarto paso es calcular ahí algunos valores, ¿verdad? F, vean que va a ser más o menos 3 por raíz de coseno de cita. Si lo despejan de la ecuación, vean que lo que hacen es sacar raíz aquí a ambos lados y queda más o menos, ¿verdad? Entonces, ahí para valores de cita entre 0 y 45 calculamos el valor de F y sabemos que los puntos serían 3,0 grados menos 3,0 grados, etcétera. Dibujamos esos puntillos, los unimos y finalmente aplicamos simetría.
esos puntillos, entonces la idea es que nos generen esta curvita. Y como hay simetría con respecto al eje X, pues dibujo esta ahí abajo y quedando este lazo. Y finalmente por simetría al eje a 90, el otro lado, ¿verdad? Ok, esa es la idea de graficar en coordenadas polares. Por favor, revisen los ejercicios que vienen en la teoría en el folleto, en esta parte, y queda cómo graficar una curva a partir de su ecuación en GeoGebra. Entonces, en GeoGebra, pues, si queremos graficar f igual a una función de zeta, hay que usar coordenadas paramétricas, ¿verdad? Eso, pues, lo veremos más adelante, pero como lo ocupamos ahora, la idea es la siguiente. Vamos a dibujar esta curva. Recuerden que X era f cos de zeta en las ecuaciones de transformación. F lo cambio por f de zeta y Y era f sen de zeta. Lo cambio por eso. Para graficar esto en GeoGebra, ¿sí? Pues uno escribe así. La coordenada X, que es f, puedo poner zeta, pero por lo general es mejor una letra, sobre todo en GeoGebra. No me voy a complicar con un símbolo complicado. F de t cos de t es X. Y es F de t sen de t, ¿verdad? Y la variable es t, que varía de un a un b, dependiendo de hasta dónde la queramos graficar. ¿De acuerdo? Entonces así se grafica en GeoGebra. Por ejemplo, la misma curva. Me piden graficar eso. Lo primero es que tiene que estar el F despejado. Entonces, despejamos el F y me encuentro que me salieron dos curvas. Una con 3 positivos y otra con 3 negativos. Entonces, para graficar, digamos, la de 3 positivos, ¿qué hago? Curva, escribo a lo que está la función en lugar de si te escribo t, voy a hacer primero la de más 3 raíz, ¿verdad? Si se escribe la raíz en GeoGebra de 9 coseno 2t por cos de t. Siempre voy a escribir el f por el coseno de la variable, el f por el seno de la variable, y le voy a pedir que lo haga de 0 a 2 pi, o sea, que me coja toda una vuelta, ¿sí? Y eso me va a generar la curva. Puede ser que ya con solo eso, ¿verdad? Debido a la falta de unicidad de los puntos, ya me dibuje toda la curva y no haga falta dibujar con menos, pero si hay que dibujarlo con menos, pues otra vez curva, pongo menos aquí y listo. ¿Ok? Bueno, vamos a verlo en GeoGebra. Bueno, aquí estamos en GeoGebra, ¿verdad? Entonces escribimos lo anterior, aquí en la entrada, curva, le damos Enter y ahí me la dibujo. Exactamente la misma que hayamos, digámoslo así, a mano, analizando intersecciones, simetrías, etcétera. ¿Ok? Bueno, entonces esa es la idea de hacerlo en GeoGebra. ¿Qué otro tema es importante esta semana? Bueno, lo otro que nos interesa es algunas curvas importantes. Bueno, aquí estamos en el folleto. Entonces, lo primero es la recta que pasa por el polo. Si te igual un valor alfa, sería una recta. En general, si alfa es 30 grados, si te igual a 30 grados es una recta. Por otro parte, f igual a un número es un círculo centrado en el origen. Si yo les digo f igual a 2, son todos los puntos cuya distancia el polo es 2, o sea, el círculo de radio 2. Entonces vean que es fácil escribir una recta, si te igual a un número, ¿verdad? Un ángulo, o f igual a un número para el círculo. Son curvas muy simples en coordenadas polares. Hay otras curvas. Estas las
curvas de la forma f igual a una constante por seno de n zeta o una constante por coseno de n zeta, se llama bosa o curva de n de pétalos. Si n es par va a tener 2n pétalos y si n es impar va a tener n pétalos. ¿Ok? Por ejemplo, vean que aquí n es par, 2 por 2, 4, va a tener 4 pétalos. Aquí también en par, 2 n2, 2 por 2, 4, 4 pétalos. Si n es impar no se multiplica por 2, aquí n es 5, entonces simplemente va a tener 5 pétalos. Ok. Uno podría analizarlo con más profundidad y ver cuándo hay simetrías y cuándo no, pero en general, la idea de esta parte, por favor, es que la revisen, ¿verdad? Simplemente si yo les pido graficar f igual a 5 seno de 7 zeta, pues tienen que hacer todo el proceso, intersecciones, simetrías y todo lo que vimos. Pero si ustedes ya saben que eso es una bosa de 7 pétalos, eso les va a ayudar a hacer la forma. Entonces, con nada, solo sabiendo las simetrías y sabiendo las intersecciones con los ejes, ya pueden dibujarla más o menos sin tener que ponerse a hallar puntos, por ejemplo. Esa es la intención de esta parte, entonces por favor revisen, la verdad está la Leniscata, ¿verdad? Que fue una que hicimos ahora, ¿verdad? Ahí vienen, son más o menos de esa forma, es como un 8, ¿verdad? Puede ser así, así, o de esta forma, ¿verdad? Vean que cuando es con coseno parece que, abre el lazo o el 8 en el eje X o en el eje Y. Y si es con seno, pues más bien abren los cuadrantes opuestos, por decirlo así. El limazón, ¿verdad? Dentro del limazón está el cardioide, que es muy importante, muy conocido, ¿verdad? Ahí vienen ejemplos. Y finalmente la espiral de Arquímedes, que tiene esa manera, y vienen algunas. ¿Ok? Bueno, entonces espero les sea de utilidad este video.